Bueno, lo que me interesa comentarles ahora es acerca de el ANOVA de dos vías, pero con varias muestras, en este caso desbalanceadas. ¿Por qué desbalanceadas? Porque ustedes van a ver de inmediato acá en este ejemplo que no tenemos el número de observaciones, el mismo número de observaciones para cada grupo. Por ejemplo, para droga 1 y enfermedad 1, aquí tenemos 6 muestras, pero para droga 3 tenemos 3 muestras solamente. Y viceversa, hay digamos, desorden. No es entonces un caso con muestras balanceadas, sino que está desbalanceado. Entonces, yo les puse acá que muchos programas solo trabajan con diseños balanceados. Solamente diseños balanceados. ¿Por qué? Porque aquí hay que utilizar algunas metodologías o algunos supuestos adicionales que algunos programas no los tienen implementados. Pero Stata afortunadamente sí lo hace. Entonces ustedes pueden ver acá, por ejemplo, que efectivamente es posible correr el ANOVA entre la presión y entre los dos X, a pesar de que el modelo esté desbalanceado. Y lo que vamos a ver al final es que va a entregarnos los resultados tal cual un ANOVA balanceado. Entonces, si ustedes se enfrentan a una situación de este estilo, que sepan que es un caso especial, que sepan que en algunos programas no lo van a poder resolver, y que sepan que Stata sí tiene implementados los algoritmos para resolverlo y nos va a entregar estimaciones de este estilo. Bueno, ahora fíjense aquí también, no sé si lo van a poder ver, que aquí está indicado full interacción. O sea, hay dos gatos, ¿no? Full interacción, que en el fondo es todas las interacciones que hay entre los dos X. Entonces va a aparecer, como son solo dos, va a aparecer X solo, el primer X solo, el segundo X solo y la interacción entre ambos. Pero si hubiera full interacción entre 3, por ejemplo, sería mucho más largo, porque aparecerían los 3 solos, los pares y finalmente todos los pares, finalmente la interacción entre los 3. Eso sería, aquí saldría mucha información, muchas interacciones, y todo eso va consumiendo grados de libertad, por supuesto. Bueno, así que yo creo que con eso vamos a cerrar lo que es ANOVA, dejando pendiente de resolver este ejemplo muy interesante que planteó Stata, pero que no está desarrollado muy bonito. Y vamos a pasar a lo siguiente. Lo siguiente, que es esto, mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, vamos a ver mínimos cuadrados. Y de esto se deben acordar bastante ustedes, que han visto probablemente en econometría. Entonces, esto está grabando, sí. Bueno, recordemos que la especificación general de un modelo lineal múltiple es la siguiente, ¿no? Tenemos acá que Y, que es un vector con observaciones de la variable dependiente, depende de, o es igual a X, que es el vector con, o matriz, pues es un modelo de regresión múltiple, es una matriz con los coeficientes de estos que están acá, ¿no es cierto? Los coeficientes de los parámetros, y beta, que es un vector multiplicado por beta, que es un vector de parámetros. Y luego está acá otro vector con los errores. Entonces, si ustedes se fijan, aquí estamos multiplicando una matriz T por K por un vector K por 1,
Y acuérdense que al multiplicar vectores o matrices, el resultante va a ser t por 1. Así que efectivamente vamos a tener aquí un vector t por 1, ¿no? Y como resultado de esta multiplicación de esto por esto, más este vector de errores que está acá. Esa es la especificación estándar común, entonces, de un modelo lineal múltiple. Entonces, a ver, esto está muy amontonadito ahí. Tal vez queda mejor ahí, más separado. Entonces aquí se está definiendo cada una de las matrices y vectores. Entonces típicamente uno ¿qué tiene? Tiene de Y, todos los datos de Y, de una muestra, tiene todos los datos para X1, todos los datos para X2, todos los datos para XT en este caso. Y tiene todos los parámetros que uno desconoce, ¿no? Y los errores. Ahora, el vector de errores acá, uno lo puede despejar y nos va a quedar que es igual a la diferencia entre los Y menos X por beta. Ahora nosotros, si ese es el error, escrito matricialmente, nosotros podemos calcular la suma cuadrada de los errores, que es multiplicando entre sí por la traspuesta, para que me quede un vector de 1 por 1, ¿cierto? Y es decir, este va a ser t por 1 y lo vamos a transponer y me va a quedar 1 por t por un t por 1. Resultado, este es 1 por 1. Es un escalar. Y lo vamos a minimizar para encontrar los coeficientes betas que tienen el mejor ajuste. O sea, en resumen, lo que vamos a hacer es minimizar este producto, ¿cierto? Encontrando los betas que logran hacer esa minimización. ¿Por qué? Porque Y son conocidos, X son conocidos, y lo que tenemos que buscar es el beta, que logra minimizar esta suma cuadrada de errores, este S. Entonces lo que vamos a hacer es derivar esta función S respecto a los betas para encontrar ya sea el mínimo o el máximo, pero sabemos que va a ser un mínimo. Y al derivar esto nos va a dar matricialmente estos términos que vamos a igualar a 0, y de ahí vamos a despejar el beta, que ahora como es una estimación le pusimos b. Este es el verdadero beta que no lo conocemos. Esta es nuestra estimación. Y bueno, lo que hay que recordar aquí es que, en resumen, el beta estimado es simplemente x' a la menos 1, x'y. Esto es algo que uno más o menos se termina por memorizar, ¿no? Que si yo tengo entonces datos de x y datos de y, puedo estimar el vector b de coeficientes de la regresión calculando este producto, ¿no? X'x a la menos 1, x'y. Muy bien. O sea, esto se puede, por supuesto, ilustrar haciendo los productos en Excel. No sé si se recuerdan de esa parte o podemos hacer algún ejemplo numérico para verificar que efectivamente esto corresponde a la estimación de los beta. ¿Se acuerdan de eso más o menos o prefieren que hagamos un ejemplo? Un ejemplo, profe. Muy bien, vamos al ejemplo. Entonces, mira, me voy a ir acá a Excel. Vamos a poner el vector ahí. Esto es lo que voy a yo tratar de demostrarles a ustedes, que
matricialmente podemos nosotros encontrar los parámetros beta de una regresión con este producto. Entonces voy a poner un ejemplo acá. Supongamos que y es igual a, por ejemplo, 10, 15, 20 y 22. Supongamos también que, un ejemplo muy simple, ¿no? x1, x2. x1 es, por ejemplo, 120, 150, 160, 200. Y x2, voy a ponerle por aquí 50, 60. Voy a hacerlo al revés. Esto lo voy a poner acá mejor. Y aquí voy a poner 10, 15, 18, 22. Y aquí voy a poner 50, 60, 62, 75. Ya, supongamos que tenemos esos datos. Muy bien. Entonces vamos ahora a escribir las matrices. La matriz me dice que Y es esta matriz. Esto va a ser Y. ¿No? Y que X va a tener esta forma. Entonces yo voy a escribir este X aquí abajito. Me dice que tengo que tener un vector de 1 en el caso de que tenga pendientes, ¿no? Perdón, que tenga intercepto, que es el caso más general. Entonces voy a agregar un tercero, por aquí 230, otro número más, 25, y por aquí voy a poner 80, para asegurarnos de que esto se pueda invertir sin problema. Copiar acá 1. Entonces, esto es X y esto es Y. Entonces lo voy a poner un poquito más acá para estar más claros. Que este es nuestro X. Y este es nuestro Y. Muy bien. Entonces fíjate que ya tengo todo lo que necesito acá. Porque me dice que el beta es X', X a la menos 1 por X', Y. O sea, necesito yo esto y esto para tener un vector con estimaciones. Ahora, si yo hago la regresión, por ejemplo, en Excel, por hacerlo simple, yo puedo saber cuáles son los parámetros a los cuales yo quiero llegar, ¿no? Entonces eso lo voy a hacer acá. Voy a ir aquí a datos, análisis de datos, regresión, voy a poner Y, esto, y voy a poner los X, que son estos, o estos de abajo, que son lo mismo. Sin títulos, y voy a poner, listo, ahí, aquí tengo el resultado. Excel me dice que los coeficientes son estos que están acá. Entonces yo los voy a copiar y los voy a pegar aquí. Para saber a qué tenemos que llegar, estos son los coeficientes. O sea, B, el vector B, va a ser menos 48, 0,92 y 3,11. Y la idea es que vamos a llegar matricialmente a ese resultado. Entonces, esta es una matriz que tiene 5. Esta es de 5 por 3. ¿Cierto? 5 por 3. Esta es una matriz 5 por 3. Entonces yo voy a partir por transponerla para crear este traspuesto que está acá. Entonces voy a poner aquí X traspuesto. Y ese X traspuesto va a ser esto, copiado por home paste, lo mismo, pero traspuesto. Ahí está. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo 3 por 5. 3 por 5. ¿Cierto?
Entonces, me dice, transponga x, ya lo hemos transpuesto, multiplíquelo por x. No hay ningún problema. Multiplicamos esto, que es 3 por 5, por esto, que es 5 por 3. No hay problema. Y después inviértalo. Lo vamos a hacer. Y luego eso multiplíquelo por el producto entre x', que va a ser esto, multiplicado por y. Este es 5 por 1. Muy bien. Entonces lo vamos a hacer. Rapidito aquí. Vamos a corrernos aquí un poquito más abajo. Y este vector de aquí, acordémonos que es 5 por 1. Este tiene 5 filas y una columna. Entonces lo voy a poner ahí. Estas van a ser las dimensiones, ¿ya? Para acordarnos de las matrices. Bueno, partamos con x' a la menos 1. X', en primer lugar, ¿qué dimensión va a tener x'? Vamos a multiplicar 3 por 5 por 5 por 3. El resultado va a ser 3 por 3. Ahí. Ahí. 3 por 3. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estamos multiplicando una que es 3 por 5 por una que es 5 por 3. El resultado es 3 por 3. ¿Sí? ¿Se acuerdan de álgebra lineal, ¿no? De matrices y todo eso? Vamos a achicar esto un poquito. Ahí. Hay que saber mejor las matrices. Entonces, el resultado dice que va a ser 3 por 3. Este lo voy a tirar para acá también porque me está estorbando aquí. 3 por 3, o sea, ese tiene que ser el resultado. Entonces, mira, vamos a hacer aquí la multiplicación. mmult. Vamos a multiplicar matrices. x', ¿cierto? Coma. X por x. Cierro paréntesis. Ahí está. Ahí está la multiplicación de x'. Si no me siguen, me dicen, ¿eh? Entonces vamos a poner ahora x' a la menos 1. x' todo a la menos 1. Ese resultado también va a ser 3 por 3. Ya tenemos aquí 3 por 3, 3 por 3. Entonces vamos a poner aquí m inversa, creo que es. Claro, m inversa de esto. Ahí está la inversa. Entonces ya tengo todo esto. Y ahora simplemente tengo que multiplicar por x' por y. X' es 3, y es 5 por 1. Entonces voy a hacer el cálculo aquí de x' por y. Voy a hacer al tiro el último término. X' por y. Bueno, x' es 3 por 5, y es 5 por 1. Por lo tanto, el resultado va a ser 3 por 1. Entonces, mmult, vamos a multiplicar x', que es esto, por y, que es esto, cierro paréntesis, y lo calculo. Yo tengo x', y. Y ahora estoy listo, porque si multiplico yo esto por esto, tengo que llegar a esto. ¿Cierto? Ese es el desafío. Entonces voy a poner aquí solamente b. B, que es, ojo, este es 3 por 3 y esto es 3 por 1. Voy a poner en rojo también. Y entonces, el resultado de nuestro vector b, lo voy a poner acá mejor, tiene que ser de 3 filas, una columna. 3 por 1. Ahí multiplicamos esto por
esto. Fíjense que para multiplicar matrices, uno tiene que seleccionar primero el rango donde va a estar el resultado. O sea, uno debe conocer la dimensión de la matriz o vector resultante. Tiene que seleccionarlo. Luego escribir la instrucción y luego apretar Shift Control o Control Shift, mantener presionadas las teclas y apretar Enter. Y ahí está. ¿Ves? O sea que efectivamente esto que está aquí es la solución matricial a los coeficientes de regresión. Si yo tengo el vector, la matriz X, de datos X, lo transpongo, lo multiplico por, aquí está traspuesto, lo multiplico por sí misma, ahí, lo invierto, aquí está multiplicada por sí misma, lo invierto, y lo multiplico por X', Y, el resultado me va a dar esto. Y esto es el vector de coeficientes, que es justamente lo que tenemos acá, lo que estamos buscando, que es esta incógnita. ¿Te fijas? Ese es el vector. Voy a poner pausa. Dice, este estimador de mínimos cuadrados, este es el estimador de mínimos cuadrados, ¿no? De beta, porque es un estimador. Que nosotros no conocemos los verdaderos beta. Es una estimación que estamos haciendo porque lo que tenemos acá es una muestra de Y y una muestra de X. Bueno, se supone que los X sí no son variables aleatorias. Ya, pero lo importante es que este beta, que está acá, o este coeficiente B, de estimaciones de los verdaderos betas, de intercepto y pendientes, dice, es una variable aleatoria. Todo este vector que tenemos acá, esto es una variable, como vector es aleatorio. ¿Por qué? Porque Y es aleatorio. Y como todo es producto de X e Y es aleatorio, B también es aleatorio. ¿Te fijas? Entonces, este vector que acabamos de calcular es un vector aleatorio. No es que no tenga riesgo. Es aleatorio, que quiere decir que si yo vuelvo a hacer este ejercicio de muestreo de Y, voy a obtener otros valores de Y, porque esto es un muestreo. Vuelvo a estimar y voy a tener otros valores de beta. Pero, si yo conozco la distribución de estos Y, suponte que Y es normal. Entonces, todas estas son realizaciones sobre distribuciones normales. Yo voy a tener acá que B también va a ser normal. Porque esta normalidad de Y se va a transmitir a B. Porque los X son fijos y conocidos. Entonces, eso es muy importante, tener claro que B es también una variable o vector aleatorio, ¿cierto? Porque es una función lineal de Y. Entonces, claro, si yo conozco la distribución de B, puedo hacer inferencias de B. Entonces puedo hacer intervalos de confianza para estos vectores. Están acá. Puedo hacer pruebas de hipótesis e intervalos de confianza. Para ver qué tan razonables son las estimaciones que estamos haciendo, podemos hacer inferencias sobre estos betas. Bueno, hay varias críticas, ¿no?, a este modelo, así que es tan simple, como ustedes ven. Ya que se asume que las X son fijas, conocidas. Primero se critica que se trata aquí de una especificación lineal. ¿Te fijas? Es una especificación lineal. ¿Qué significa que sea lineal? Bueno, que Y depende linealmente de X. O sea, que es una recta. Esa especificación lineal tiene alguna crítica, ¿no es cierto? Uno podría decir que, bueno, a lo mejor no es lineal,
esa relación en la realidad. Pero suponer que es una relación lineal tiene muchas ventajas y es por eso que se utiliza. El primero es que la especificación lineal permite que uno tenga una fórmula exacta para todos los parámetros. O sea, que esta ecuación que está acá para B es conocida. Es conocida. Porque, claro, ya sabemos que pudimos con esta fórmula llegar a esto. Y es analítica. Nosotros podemos ver qué pasa cuando cambia cualquier cosa, cómo van a cambiar los betas. Entonces, esa es una gran ventaja. Otra ventaja es que, como la conocemos tan bien esa fórmula, si es que es efectivamente una especificación lineal, nosotros vamos a poder hacer inferencias acerca de el verdadero valor de B, que yo les comentaba. Porque si esto no es así, entonces la normalidad de Y no se va a transmitir directamente a B. Entonces las distribuciones no son tan conocidas como en el caso lineal. Si esto es cualquier otra cosa de las X cuadrado, ponte tú, o X al cubo, logaritmo de X, entonces ya no es tan conocida la especificación o la distribución de B. Entonces podemos hacer inferencias exactas. Sabemos exactamente, si conocemos la distribución de Y, podemos saber exactamente cuál es la distribución de B en grandes o en pequeñas muestras. Además, si suponemos especificación lineal, vamos a poder hacer transformaciones de variables a formas más generales. O sea, matemáticamente, trabajar con especificaciones lineales es súper potente. Y a partir de ahí uno puede usar esto como base para otras fórmulas que sean más generales, más complejas, más específicas. Ok, esa es la primera gran crítica. Pero aquí tenemos algunas respuestas que nosotros nos damos a eso, ¿no? Bueno, también se critica que se asume que las X son fijas y no estocásticas. Bueno, yo lo puse acá, ¿no? Efectivamente, eso sí que es un gran problema. Y ya vamos a ver que tiene importancia para nosotros este supuesto y que vamos a tener que revisarlo más adelante. Porque en muchos casos las X no son fijas y eso tiene implicancias. Eso lo vamos a ver a continuación. Así que eso lo voy a dejar planteado. Se critica también que X se asume que contiene el conjunto correcto de variables explicatorias o explicativas. Bueno, eso también es un supuesto fuerte. Y también es muy probable que el X no sea tan fijo o tan conocido como pensamos. Entonces esto también está sujeto a crítica y también nosotros lo vamos a tener que revisar más adelante. Porque en la realidad eso no se cumple. Pero fíjense que fue necesario ese supuesto. Y dejar B solamente como parámetro. También se critica que se asume que Y es medido sin error. Sí, también. O sea que esta es una especificación correcta. ¿Sí? Se critica también que se asume que los errores están bien comportados. Eso lo vamos a ver a continuación en inferencia. Y se critica también que los parámetros sean estables. Bueno, todas estas cuatro, este grupo de tres críticas tiene que ver ya con aplicaciones más específicas del modelo de regresión. O sea, lo que les quiero decir es que hay que tener claro que el modelo, como vamos a ver a continuación, para hacer inferencia sobre él, asume varias cosas. Y cuando uno hace esos supuestos simplificatorios, en los últimos años uno tiene que hacer algunas pruebas, o se exige que haga algunas pruebas para verificar que esos supuestos son razonables.
Y eso tiene que ver con hacer pruebas de especificación. Especificación. Y una de las pruebas más importantes de especificación es la de Hausmann, que es la que vamos a ver más adelante. Aprovecho de también comentarles acerca de parsimonia. Hay dos formas. Bueno, ¿qué es parsimonia? Parsimonia quiere decir que el modelo que nosotros estamos planteando, modelo de regresión, no está sobreparametrizado, o sea que no tiene un número innecesario de X. No está sobreparametrizado. Que tiene el número justo, adecuado. Porque un problema que tiene el R cuadrado es que el R cuadrado aumenta, tiende a aumentar cuando yo aumento el número de X. Entonces, de acuerdo al criterio del R cuadrado, un modelo es mejor cuando tiene muchas X. Mientras más X, mejor. Entonces tiene problemas el R cuadrado en ese sentido, ¿cierto? Porque siempre me pide más que le siga agregando. Pero cuando yo sigo agregando variables X, algunas que puede que no sean tan buenas, eso hace perder fuerza a las variables, a cada una de las variables que va quedando, ¿cierto? Porque el contenido de las X se empieza a dividir o a repartir entre las X que se van agregando. Entonces, para eso, para determinar cuál es el número correcto de parámetros o de X en un modelo, se considera el criterio de parsimonia. Y eso se mide a través de básicamente dos formas o dos medidas. Una es la de Akaike y otra es la de Schwartz, que se calculan muy simplemente con estas fórmulas que las vamos a ver más adelante. Corriendo la regresión, uno analiza varias posibles especificaciones, más grandes o más chicas, y uno encuentra cuál tiene mayor parsimonia, es el que tiene la medida correcta de Akaike y de Schwartz. Akaike Information Criteria, Bayesian Information Criteria, que es el de Schwartz. Entonces, esto es básicamente una crítica a el modelo al R cuadrado, ¿eh? Una crítica al R cuadrado, básicamente es lo que se está haciendo acá. Entonces, cuando yo tengo modelos o especificaciones alternativas, varias formas posibles, con más X o menos X, la idea es escoger el modelo con un número de regresores correcto, ¿cierto? Tal que estos criterios que están acá entreguen un menor valor posible para ambos criterios. Entonces, en algunos casos se pueden contradecir ambos criterios, pero es una medida correcta de parsimonia esa. Entonces, un modelo que no es parsimonioso es un modelo gigante. Un modelo parsimonioso es un modelo que tiene el número justo de parámetros. No tiene un número excesivo de parámetros. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer un ejemplo, tal vez no lo voy a hacer ahora, pero con estos datos pudiéramos hacerlo y calcular los criterios de Akaike y Schwartz para estos datos de un ejemplo. Este es Y y este es X. Lo voy a dejar pendiente esto, para no alargarnos y poder avanzar un poquito. Esto también me lo voy a saltar porque quiero llegar a la distribución de los parámetros beta. La distribución de los parámetros beta. Nosotros dijimos que los beta tienen una fórmula de cálculo que es esta, ¿cierto? Tenemos que memorizar esta fórmula. Voy a poner aquí abajo. Entonces recordemos que los beta tienen esa forma. Ahora, ¿cómo será la varianza? La esperanza y la varianza. ¿Cuál es la distribución de estos parámetros?
¿sí? Esto no es beta, sino que es b. ¿Cuál será la distribución estadística? ¿Cuál será la media y la varianza? Bueno, si calculamos la esperanza de esto, la esperanza de este coeficiente, nos va a dar, fíjense ustedes, x' a la menos 1, x' por el error. ¿Por qué? Porque y, ya lo definimos arriba, y tiene esta forma. Lo voy a poner abajo también para que se vea bien. Dijimos que eso era así, y que y era eso. Entonces tenemos que reemplazar y aquí, este y. A ver, lo voy a hacer más chico. Voy a poner acá y así, no matricial, sino que simplemente x por... Vamos a poner x acá, por beta, voy a quitar esto. Ahí, más el error. También le voy a quitar esto para que quede más simple. Ahí. Entonces nosotros dijimos que y iba a tener esta forma. Si yo reemplazo y acá, entonces, y le calculo la esperanza, me va a quedar esta esperanza. ¿Por qué? Fíjate que al final va a depender de este término, que es muy importante, que es clave. ¿Por qué? Porque dijimos que los x son fijos, son conocidos, entonces no es variable aleatoria. Pero sí los errores son variables aleatorias. Entonces al final me queda x' por e. Entonces, si efectivamente, y acuérdense de álgebra lineal, x y los errores son ortogonales, es decir, son independientes, es decir, son perpendiculares, es decir, no tienen nada que ver los x con los errores, no tienen relación los x con los errores. Si estos x no tienen relación, estos x con estos errores, son independientes los x de los errores, y aquí estamos entrando ya en tierra derecha. Si los x no tienen nada que ver con los errores, este término se hace cero. Si son independientes, acuérdense de álgebra lineal. Si hay dos variables independientes, linealmente independientes, el subproducto cruzado es cero. Esto es cero, por lo tanto todo este término se hace cero, por lo tanto la esperanza de este vector b es igual a beta, por lo tanto, si x es independiente de los errores, entonces ocurre que la esperanza de b, la esperanza de esto, es simplemente el verdadero beta. Y eso quiere decir que este estimador es insesgado. Pero eso depende de esto de acá. Muy bien. ¿Qué pasa con la varianza? La varianza de este coeficiente que nos interesa tanto, hacer inferencias sobre los b. Que siempre hacemos inferencias acerca de los b cuando corremos una regresión, ¿no? Bueno, puede escribirse de esta manera. Y al final nos queda todo esto. Bueno, como la variable aleatoria aquí son los errores, ¿cierto? Como la variable aleatoria aquí son los errores, voy a poner ahí. Entonces, fíjate que aquí me aparece que tengo yo el producto entre los errores y los errores traspuestos, ¿cierto? Eso no es otra cosa que la varianza de los errores, ¿cierto? La varianza de los errores. Aquí. Déjame borrar esto para que quede más bonito. Ahí. Esto que está acá, la esperanza de los errores, del producto de los errores al cuadrado, fíjate que es la suma cuadrada de los errores, ¿cierto? Los errores por sí mismos, traspuestos, es multiplicar cada error por sí mismo
y elevarlo, es decir, elevarlo al cuadrado y sumarlos. Entonces no es otra cosa que la suma cuadrada de los errores. Entonces, si esta suma cuadrada de errores que está acá es la identidad, es la matriz identidad, ¿qué va a ocurrir? Que esto en el fondo matricialmente es un 1. Y si esto es un 1, fíjate que se simplifica todo esto, me desaparece x' por x, porque se me va con x' a la menos 1. Estamos multiplicando algo por la inversa de eso mismo, y eso es 1. Y al final me queda x' a la menos 1. Entonces, aquí el papel de los errores es muy importante para la distribución de los parámetros beta. B, ¿cierto? Depende de cómo se comporten estos errores, qué tan independientes sean de los x, y si que efectivamente la varianza de los errores es la identidad. Acuérdense que decir que la varianza de los errores es la identidad, es la matriz identidad, identidad por la varianza de los errores, sigma cuadrado por la matriz identidad, es suponer que hay homoscedasticidad en los errores y que los errores no están correlacionados entre sí, no están serialmente correlacionados. Es decir, que no hay autocorrelación ni hay heteroscedasticidad. Y en ese caso recién yo puedo simplificar esto a eso. La varianza de los coeficientes es x' a la menos 1. Muy bien. Pero estamos viendo el caso general. Así que estamos aquí siendo pesimistas. Estamos aceptando que esto puede que no sea 0. Estamos aceptando que esto puede que no sea la matriz de identidad por sigma cuadrado. Entonces, en general, entonces, en general, y esto hay que tenerlo presente, estamos viendo en general, B tiene esta distribución. Bueno, ya lo había puesto acá. B se va a distribuir con toda esta media, con esta varianza. Ahora, si Y se distribuye normal, B también se va a distribuir normal. ¿Por qué? Porque si este está normal, este también va a ser normal. Con esta distribución. Y con esto yo ya puedo hacer inferencia acerca de los coeficientes. Entonces lo que vamos a ver ya después de almuerzo es el caso especial, el caso en que todo funciona, en que los errores están bien comportados y que no hay perturbaciones esféricas. O sea, quiere decir que, bueno, es otra forma de decir que los errores están bien comportados. ¿Ya? Y entonces ahí vamos a llegar a lo que ustedes siempre han encontrado, han visto en econometría, ¿no? Los resultados que permiten hacer inferencia en econometría, pero hay que tener muy claro que se está haciendo supuestos fuertes respecto de esto y respecto de esto. ¿Ya? Eso hay que tenerlo súper claro. A ver qué pasa aquí. Porque a veces se olvida eso. ¿Ya? Que aquí hay unos supuestos que hay que tenerlos presentes porque más adelante vamos a tener que revisar qué pasa si esto no se cumple. ¿Ya? Bueno,